Muy bien, tengan buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas nuevamente a nuestra sala de estudio. Ahora vamos a realizar, más bien a desarrollar este tema, esta plática sobre la meditación, después de haber analizado una serie de aspectos relacionados con la existencia del planeta Tierra, de un planeta experimental y de una humanidad obviamente que vive sobre la corteza terrestre, pero de una manera, dijéramos, irreal, en un mundo irreal. El tema anterior que estuvimos desarrollando o estudiando se llamó el mundo de la ilusión, y tratamos de explicar en base a toda la sabiduría, tanto de los Mahatmas, de los grandes gurús antiguos, y también de la ciencia, cómo se explica la no existencia de un mundo tal como aquí donde nosotros vivimos y la irrealidad de nuestra existencia misma, ¿no? Ahora bien, durante este proceso de creación, de este experimento solar, este experimento de los grandes maestros solares, dejan entonces el antídoto ideal para poder corregir esta falla. Y esta es la técnica de la meditación, que se ha venido practicando desde los primeros momentos de esta raza, ya porque viene desde la sabiduría de los atlantes y transmitida, por ejemplo, a los hindúes, por los mayas atlantes, a los tibetanos por los mayas atlantes, a los egipcios también, y también en la meditación muy particular de nuestra raza de Indoamérica, aquí en nuestros pueblos, en nuestras tierras mesoamericanas. Así que vamos a estudiar ahora la primera parte de esto de la meditación, no sin antes recordar este proceso de la ilusión y del ensueño, de la hipnosis que se desarrolla en el mundo, está íntimamente ligada a este elemento antropológico que aparece en el Génesis bíblico como la caída del Edén. De hecho, quien induce a la humanidad edénica a conocer, dijéramos, otras formas de relaciones energéticas desde el punto de vista sexual es precisamente los luciferes internos de cada uno, y eso lo representa en el mitológico animal de la serpiente del Edén, que no es más que esa parte del ser que induce y que tienta para poder sacar a la humanidad del Edén y poblar la región tridimensional del planeta Tierra, y ya con todas las cosas que hemos hablado en los temas anteriores. Así que el mundo de la ilusión, pues, es una proyección de la mente de la serpiente tentadora del Edén. Toda la ilusión emana, dijéramos, como que si fuera la sustancia energética que emana de las escamas de esta gran serpiente del Edén. Emana ese gas o ese veneno, o qué sé yo, como decimos comúnmente cuando éramos pequeños, ese animal tiene leche, tira una leche. Entonces esto, lo que emana de la serpiente es ese flujo ilusorio que nos permite ver la verdad de las cosas. Por lo tanto, no somos conscientes ni de sí mismos. La ilusión de ser conscientes en forma continua nace de la memoria que tenemos y de todos los procesos del pensamiento, de esas actividades de la mente. Vivimos en las dimensiones familiarizadas del espacio y del tiempo, dice un famoso científico. Dice, contrañidos por las peculiaridades limitaciones de nuestros órganos sensoriales. Esto las conclusiones de la ciencia. Un médico connotado, Eben Alexander, estadounidense,
que tuvo sus experiencias y escribió varios libros, ha escrito por lo menos 2 libros hasta este momento, La prueba del cielo y El mapa del cielo, según la experiencia que tuvo que vivir en proceso de estado de coma. Pero entonces dice que vivimos entonces atrapados entre las percepciones sensoriales. Pero estas percepciones sensoriales, de hecho, solo son formas mentales, así como lo explicó Platón antiguamente en la República, en su libro, en su mito, que bien vale la pena citar como el mito de la cueva. Ya lo hemos estudiado, ya lo hemos relacionado claramente con lo que es el sueño de la conciencia. ¿Cómo funciona esto? Entonces la mente de nosotros, los habitantes de este mundo, vive en constante proyección, múltiples intereses se manifiestan interiormente. Este movimiento psíquico es la proyección kármica de la vida, del dolor y del sufrimiento. De hecho, esto viene de una segunda naturaleza que se instaló con la caída del Edén y que se alteró todo el aparato psíquico de los humanos terrícolas, y desde ese instante queda entonces la psiquis humana proyectando las ilusiones, las fantasías de diferentes elementos psíquicos de un mundo interno que se proyecta hacia lo que nosotros conocemos como mundo físico o mundo interior. Llamemos estos recuerdos, pasiones, anhelos, proyectos, celos, ira, envidia, etcétera, etcétera, preocupaciones, angustias, rencores, resentimientos, todo eso que surge, eso que no nos deja dormir a la hora de acostarnos, a la hora de estar en la cama, eso que nos angustia de momento en momento, los celos, la codicia, etcétera, todo tipo de deseos se proyectan a través del delicadísimo aparato psíquico, se proyectan hacia el exterior, dándole forma al mundo al mundo sensorial, al mundo de la ilusión. Y ese proceso es lo que el venerable maestro Samael ha explicado tanto en sus obras de psicología revolucionaria, en la Gran Rebelión, etcétera, etcétera. Y cómo entonces lo llama entonces ese proceso de la ensoñación en la que nosotros vivimos. Caemos entonces en ese mundo de percepción falsa, ilusoria. Pero ¿qué hacer entonces? Si la enseñanza gnóstica nos dice que tenemos la conciencia dormida, nosotros como estudiantes gnósticos lo aceptamos, pero no logramos entender o comprender cómo funciona eso. Vivimos de manera inconsciente, pero no lo comprendemos en el fondo. Es muy difícil para nosotros comprender que este mundo realmente no existe, que lo que existe son nuestras propias impresiones, y que lo que nosotros venimos a vivir exactamente desde que nacemos hasta que llegue el momento de desencarnar, es nada menos que una película viviente que está íntimamente relacionada con el proceso kármico de cada uno de nosotros, y que viene a proyectar entonces, a proyectar en este mundo físico todas las escenas, todos los eventos, la vida de las circunstancias mismas con las que vamos nosotros enfrentándonos día a día y de momento en momento. Dice el venerable maestro que la vida del ser humano es una vida de sueño, pero él cree que está despierto y jamás admitiría que está soñando, que tiene la conciencia dormida. Estamos condenados pues a la pena de vivir en un mundo ilusorio. Estamos condenados a la pena de vivir inconscientemente sobre la corteza terrestre, proyectando con la conciencia dormida los eventos que tenemos ya pregrabados y preinstalados en nuestro aparato psíquico. ¿Por qué no nos damos cuenta? ¿Por qué entonces no somos conscientes de eso? Porque existe una fuerza hipnótica en toda la naturaleza
que está activa y es terrible. Obviamente cada uno de nosotros está hipnotizado y esto es lamentable no comprender. ¿De dónde emana esta fuerza hipnótica? Emana de la serpiente tentadora del Edén. Este es un mundo así diseñado. ¿Y con qué objeto? Con el objeto de que aquella fuerza, aquellas almas que logran discernir y que logran comprender esa irrealidad. Por eso es que nosotros tenemos aquí un libro que se llama Psicología de la Irrealidad Humana, que resume una serie de conferencias del venerable maestro Samael con relación al tema del yo psicológico. Muy interesante. Entonces, en esta edición de la editorial Logo Solar nuestra, se sacó ese libro. Es un compendio de conferencias, porque es la psicología de la irrealidad, cómo vivimos nosotros en un mundo como este. Nos dice el venerable maestro Samael que ha llegado la hora de salir de la mera creencia y entrar en el terreno de la investigación científica. Vale la pena que nosotros hagamos experimentos con nosotros mismos para saber algo más, para introducirnos en nosotros, para comprender el enigma de nuestra propia existencia. Ese enigma de nuestra propia existencia es el peor de los enigmas, lo que nosotros definitivamente deberíamos de ocuparnos día a día y de momento en momento por comprender. ¿Cómo podemos hacerlo? A través de la meditación. Es cómo nosotros podríamos ir penetrando en esos misterios. Dentro de nosotros mismos está el secreto. Recuerden que los dioses griegos definitivamente al fin decidieron esconder la sabiduría y esconder todos los misterios dentro de sí mismos de cada persona. Y ahí nunca lo van a encontrar. Y es tan difícil y tan cruel esta decisión, de hecho, que millones de seres humanos vivimos sobre la faz de la tierra durante miles y miles de años sin darnos cuenta y sin comprender la irrealidad de nuestra propia existencia. Dice el venerable entonces que penetrar en la región molecular de la naturaleza es penetrar en la región del paraíso de Dios. Y quien tiene una experiencia a través de la meditación, a esa experiencia que se le llama en el Zen Satori, que en otra escuela le llaman Samadhi, contemplación, etc. Esa penetración, ese desdoblamiento dentro del terreno práctico de la meditación es penetrar en la región molecular de la naturaleza, penetrar en el paraíso de Dios. Pues mucho más allá entonces de los sentidos, de las percepciones sensoriales, mediante los cuales nos ponemos en contacto con el mundo exterior, encontramos nosotros la esencia. En la esencia está lo real en nosotros, la verdadera religión, nuestro ser interior. O sea que nuestra verdad está en la conciencia, en el alma, en la esencia. Palabras que definen lo mismo, esa materia prima con la cual nosotros podríamos llegar a conocernos a sí mismos, conocer el universo y a los dioses mismos. Eso es despertar la conciencia. ¿Cómo se despierta entonces? Para eso es la meditación, para eso es el trabajo, porque en la meditación va a entrar, dijéramos, a tratar de controlar el movimiento irreal o ilusorio que se mueve de instante en instante en nuestro aparato psíquico y nuestras emociones y que programa nuestros movimientos. Vamos a ir entrando poco a poco en esto, porque este tema es muchísimo, muy amplio, ¿no? Profundo. Dice el venerable maestro que necesitamos libertarnos de la ley del karma. Necesitamos libertarnos de este movimiento mecánico de la naturaleza. Necesitamos hacernos libres y esto solo será no será nunca mediante la evolución mecánica.
Cualquier evolución mecánica se procesa de acuerdo con las leyes de causa y efecto, las leyes de las asociaciones, de las combinaciones mutuas, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos que aprender a salirnos de esa ley, a salirnos de estos procesos y a escapar, el alma, la conciencia, a escaparse de su cárcel, de su calabozo, que es la mente. Con la caída del Edén, fíjense, la esencia, el alma, que antes era libre, que antes estaba completamente despierta en el Edén, entonces queda atrapada dentro de una naturaleza ilusoria. El gran maestro Jesús de Nazaret le llama en Pistisofía a esto el espíritu falso, que se parece al alma, pero no es el alma, es el yo psicológico. Entonces la mente, que está dividida incesantemente en un batallar de antítesis, en la lucha de los opuestos, una mente así dividida no puede experimentar la verdad, no puede, porque nos atrae definitivamente a las comparaciones, a los análisis, a los raciocinios, etcétera, etcétera, al intercambio de múltiples ideas. La mente que vive en incesante parloteo no está quieta ni un instante, ni siquiera hemos aprendido a pensar sin palabras, dice el maestro, y eso es lamentable. Necesitamos de algún idioma para pensar interesante. Interesante sería saber pensar sin necesidad de palabras y expresarnos sin necesidad de palabras. Nosotros entonces necesitamos una gran cantidad de palabras para poder transmitir determinado tipo de idea. La razón subjetiva, la razón intelectiva, que es un instrumento muy eficiente para la investigación y para ganarnos el pan dentro de este mundo de ilusiones, es la herramienta eficaz. Y por eso es que uno va a la universidad, ¿me entiendes? Por eso se estudia, porque quiere entonces desarrollarse, instruir su mente, entonces desarrollarse intelectualmente para poder ganarse la vida de una manera diferente al simple esfuerzo físico o al esfuerzo del campesino, del obrero, del carpintero, etcétera, etcétera. El intelecto es un instrumento ideal para eso, pero no lo es para las cosas del espíritu, para el conocimiento esotérico no lo es, y no lo es para conocer la verdad, porque cualquier concepto que se emita a través del razonamiento intelectual sobre la verdad no es la verdad. Para experimentar las realidades cósmicas es necesario desembotellar la esencia a través de la meditación, sacar la conciencia de esa jaula de los conceptos intelectivos o razonativos, sacarla de la mente. Y para eso es la meditación. Allí vamos entonces, ¿cuál es la razón? El porqué y la importancia que tiene entonces la práctica de una meditación para alguien que anhela definitivamente el desarrollo espiritual interior, para alguien que entonces no toma la meditación como una moda o como dijéramos para relacionarse con un círculo XX de personas que comparten entonces algunas modas o hábitos, sino para aquel que está dispuesto a conocerse a sí mismo, a explorar de sí mismo, a penetrar en ese enigma, en resolver el enigma de su propia existencia. Nos dice el maestro en su enseñanza que jamás podría venir a nosotros la experiencia de lo real en tanto la conciencia continúa embutida dentro del ego. El ego en sí mismo es tiempo, toda esa multiplicidad de elementos fantasmales que constituyen el mí mismo son un compendio de tiempo. La experiencia del vacío iluminador es la antítesis, resulta temporal, está más allá del tiempo y de la mente. El tiempo es toda la multiplicidad del yo, el tiempo es subjetivo, incoherente, torpe, pesado, no tiene realidad objetiva.
Cuando la conciencia logra emanciparse de la mente, cuando se abre la puerta del calabozo de la mente, entonces penetra en su gran realidad y contempla la realidad misma. ¿Y qué es la verdad? Si nosotros nos vamos al Evangelio de Cristo, entonces Él dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces con lo que primero que se encuentra en la conciencia libre de la mente es con la sustancia de Cristo, con Cristo en sustancia y en conciencia. Y obviamente que entonces, dentro y fusionado con su Cristo íntimo, este lo lleva hacia las regiones superiores de la naturaleza, hacia las regiones del Padre, y experimenta eso que en realidad es la libertad absoluta. Y eso puede suceder en una práctica precisamente de meditación. En la meditación se debe combinar inteligentemente la concentración con el sueño. Sueño y concentración mezclados producen iluminación, dice el maestro de la síntesis. Sueño y concentración mezclados. ¿Qué es el sueño? Entonces, es, dijéramos, la etapa de la relajación del cuerpo físico. Y la concentración, cuando se concentra la mente en esa percepción de lo que está ocurriendo en ese instante, entonces puede llegar al estado de la iluminación. El camino de la meditación profunda implica mucha paciencia. Los impacientes jamás lograrán triunfar. No es posible vivenciar la experiencia del vacío iluminador en tanto existe en nosotros la impaciencia. Y este vacío lo vamos a estudiar en la próxima clase. Precisamente porque ese vacío es cuando el alma penetra en las regiones cada vez de las partículas más infinitamente pequeñas, de donde viene el origen de todo, es decir, a las regiones con los hidrógenos mucho más sutiles de esto que nosotros conocemos en este mundo llamado de materia, ¿no? Falsamente materia. Pues ya sabemos que la materia no es más que energía que se ha cristalizado. Así que estos fenómenos tenemos que irlos conociendo poco a poco. Solamente es posible llegar a la experiencia de la verdad a través de la técnica de la meditación. Solo en ausencia de la mente podemos nosotros vivenciar lo real. Y cuando realmente lo experimentamos, venimos a sentir en nosotros mismos un elemento que nos transforma radicalmente. Estas enseñanzas de la meditación el venerable maestro Samael las entregó en este libro, principalmente en el libro de la revolución de la dialéctica. Dice: es necesario saber meditar, comprender lo que es la técnica de la meditación. El objeto de la meditación es muy simple, dice él. ¿Qué es lo que queremos nosotros a través de la meditación? Es tranquilizarnos, tranquilidad. Y buscamos entonces esa tranquilidad más allá de la mente, porque en la mente, en el movimiento de la mente, está todo el proceso kármico que nos produce dolor, que nos produce angustia, que nos produce sufrimiento en la mente. Por eso es que esa tranquilidad que aparece tan sencillo, tranquilo, pues yo me tomo un café y estoy tranquilo. Pero mientras toma el café está pensando y está viendo, está haciendo cómo entonces sufre por alguna cosa que le ha quedado mal, cosas tan sencillas. Porque en la mente está la lucha esa de las antítesis, las comparaciones de momento en momento, de instante en instante. Hay dolor y eso no es felicidad. Si queremos la auténtica felicidad, debemos salirnos de la mecánica, de la relatividad, dar el gran salto, repito, para caer entre el seno del vacío iluminador. ¿Y dónde? En la nada, en el silencio absoluto, total de la mente. Entonces nos vamos entonces. Sí, lo primero es conquistar, convertirnos, dijéramos, en un simple desdoblamiento. Llegamos nosotros a la región molecular. Hay que proceder más al fondo y penetrar en la región electrónica, que es la región del espíritu puro. Pero la región de los electrones no es más que la región del íntimo, del Hijo, del Cristo íntimo. Pero más allá de esto está el Padre, que es la región de otras partículas mucho más pequeñas. Y así sucesivamente vamos penetrando hasta caer, dijéramos, en ese vacío donde se parece que no hay nada, porque las partículas son terriblemente pequeñas.
Y eso es lo que se encarga definitivamente en estos tiempos la física cuántica. Lo hemos estudiado en los temas anteriores. Sucede que el pobre animal intelectual es débil por naturaleza y se encuentra colocado en una situación completamente desventajosa. Al ego es demasiado fuerte y la personalidad terriblemente débil. Dejado así, solo apenas sí puede caminar, dice el maestro Samael. Necesita de algo que lo anime al trabajo, necesita de un apoyo íntimo. Esto solamente es posible mediante la meditación. Y es que la meditación nos va a dar entonces las experiencias necesarias, los estímulos internos necesarios para poder encontrar el sentido que tiene entonces superior, el sentido superior que tiene la existencia misma. O sea, el valor existencial de un trabajo esotérico que nos va a permitir entonces reconocer lo que es ilusorio y lo que es real. Nos dice también que el camino de la meditación interior profunda nos conduce a la quietud y al silencio de la mente. Cuando la mente está quieta, vacía de pensamientos, deseos, opiniones, cuando la mente está en silencio, adviene a nosotros eso que es la verdad. Pero como vuelvo a la cita del Evangelio, la verdad es el Cristo. Cuando la mente está quieta, en silencio, serena profundamente, la conciencia se escapa de la mente y se encuentra con su Cristo íntimo. Entonces conoce la verdad. Y esa verdad que es el Cristo íntimo puede llevarla hacia el seno del Padre, hacia el absoluto solar. Y entonces con esa experiencia dentro del absoluto solar, eso es lo que penetra el alma en una especie de vacío que solo es luz. Es la fuente energética de donde surge todo cuanto existe. Ese es Dios mismo. La mente en su estado caótico jamás puede concebir la verdad. La verdad es cuestión de experiencia directa, no es cuestión de teorías, opiniones o conceptos. Experiencia vivida, y en este caso una meditación vivida directamente por la conciencia. Fuera de la mente, la conciencia, fuera de su cárcel, fuera entonces de su cautiverio. La meditación es la técnica ancestral que los grandes iniciados de todos los tiempos y culturas han empleado para la superación espiritual. De hecho, la meditación exacta despierta los sentidos internos y produce una transformación total de los cuerpos interiores. Nos permite experimentar la cruda realidad de la pluralidad psíquica que nosotros existimos. Y de hecho, que entonces esto, cuando activa los sentidos de perfección interna, esos sentidos de perfección interna van entonces a reconocer la multiplicidad de nuestra propia existencia, van a reconocer de hecho la enorme diferencia entre lo que es ilusorio y lo que es real. Con esos 7 sentidos de perfección interior se puede entonces vivir conscientemente en las dimensiones superiores de la naturaleza. En el terreno práctico de la meditación tenemos que decir que lo que buscamos es precisamente pasar más allá de la mente y de los sentimientos. Desgraciadamente, en el caso nuestro, en el caso de la humanidad terrestre, la mente, o sea, los pensamientos y los sentimientos son pluralistas, son plurales, son múltiples. No tenemos una individualidad en la mente y en las emociones, y menos entonces en las acciones. Y por eso es que cambiamos a cada momento de parecer y de sentir y de actuar. Esto apenas explica lógicamente todos los cambios que se viven en este mundo. Porque los diferentes yo, el yo que es pluralizado, es el que procede
a pensar y a sentir de diferentes formas, dependiendo entonces de sus propios intereses. Pero más allá de la mente está la divinidad, el espíritu universal de vida, la dicha, el éxtasis y felicidad infinita. La meditación trasciende pues el estado ilusorio, trasciende la hipnosis de este mundo. Ven ustedes que el por qué un estudiante esoterista y un estudiante gnóstico, dijéramos, no puede ignorar y no podría, sin cometer definitivamente gravísimos errores, no podría, dijéramos, ignorar la práctica de la meditación en su diario vivir, si es que realmente busca conocer la verdad y busca conocerse a sí mismo. Por eso es que de una manera extraordinaria la gnosis sintetiza, de hecho, la enseñanza esotérica de estos dos grandes maestros que ha conocido esta raza, esta humanidad. El gran maestro Siddhartha, conocido como el Buda, y el gran maestro Jesús. El maestro Buda dice que la práctica del desapego, más bien dijéramos el maestro Amitabha, ¿no? Que Amitabha era el ser de Siddhartha, el cual entregó toda la enseñanza de la meditación, cimentó la enseñanza gnóstica, porque cualquier experiencia directa de el más, dijéramos, sincero estudiante gnóstico tiene que hacerlo en base a las enseñanzas budistas. Un estudiante gnóstico que se aprecie de ser verdaderamente gnóstico, que no se cimente en las enseñanzas del Buda, pues no sé cómo va a experimentar algo, no sé cómo va a despertar. ¿Y cómo entonces va a conocer la verdad y la verdad lo hará libre? Las enseñanzas del gran maestro Jesús de Nazaret están ahí en la psicología revolucionaria. Está entonces trabajando directamente con el sí mismo, combate al yo fariseo, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso solo se va a lograr si tenemos una conciencia libre, aquella que se ha logrado emancipar de su mente. Y dice el maestro Amitabha, la práctica del desapego nos llevará de la forma más cómoda a nuestra libertad. El otro gran maestro, 500 años después, le dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y estos dos grandes maestros entonces sintetizan eso, toda la práctica trascendental de la meditación. El maestro Samael nos dice: cuando ya la mente se encuentre completamente quieta y en silencio, sin perturbaciones y completamente serena, en estado receptivo, los devotos de la senda recibirán iluminación interior profunda de su propio ser. Y el silencio de la mente rompe la ilusión de la existencia humana para vivenciar la gran realidad. Y eso es lo que buscamos: despertar la conciencia. Dice el venerable: gracias a Dios tenemos nosotros en nuestro interior la conciencia. Es precisamente el don más precioso. Lástima que esté enfrascado entre el ego. Pero si conseguimos libertar a la conciencia, entonces estaremos listos para el gran salto, para el salto supremo. Una conciencia libertada es una conciencia que puede sumergirse en la gran realidad, en la vida libre en su movimiento. Esta gran realidad de felicidad inagotable, más allá del cuerpo, de los afectos y de la mente, es una felicidad imposible de describir con palabras. Así lo define. Lo que debemos hacer y lo que nosotros podemos hacer como humanos es practicar la meditación para libertar la conciencia. Y la conciencia libre, definitivamente, de su carga, sabe lo que tiene que hacer. Nosotros no somos los que vamos a instruir a la conciencia, al contrario. Cuando la conciencia despierta y se libera de la mente, dijéramos, hemos encontrado al gurú interior que nos va a guiar. Cuando la mente se halla en estado pasivo y receptivo, absolutamente quieta y en silencio, se libera de la mente la esencia o buddhata y adviene el éxtasis
conociendo lo real, lo permanente e inmortal. Necesitamos una buena dosis diaria de meditación interna. Es urgente beber el vino de la meditación entre la copa perfecta de la concentración. ¿Ven ustedes por qué en la práctica no intentamos concentrarnos en la respiración? Intentamos entonces vivenciar siquiera 10 respiraciones conscientemente antes de que la mente entonces destruya todo. Cuando la mente queda quieta y en el más profundo silencio, ese es el instante en que la esencia del alma se escapa y es para experimentar lo real. La mente que está dividida incesantemente en un batallar de antítesis, en la lucha de los opuestos, una mente así dividida no puede experimentar lo real. Y si está proyectando ideas, pensamientos, etcétera, etcétera, la meditación debe entonces, en primer lugar, buscar la libertad absoluta del alma. Dice el maestro, necesitamos escaparnos del intelecto, pasar más allá del cuerpo, de los afectos y de la mente. Y vean qué hace uno con el intelecto: comparar, analizar, razonar, sacar esta idea, sacar la otra, hacer esto, tratar de sacar conclusiones, pero todo eso no es la verdad. Son movimientos de la mente y movimientos de la ilusión. Llegaremos a experimentar la felicidad infinita en presencia del original. Esto es contemplación, cuando la mente, hemos sacado la conciencia de la mente. Cuando la mente está quieta, adviene el Tao, dice el maestro. Es decir, eso que es real. De ahí las grandes enseñanzas del maestro Lao Tse, escritor del Tao Te Ching. Porque él definitivamente, incluso el gran maestro Lao Tse, era un maestro silencioso, profundamente silencioso, porque cuando se quiere definir con las palabras nuestras, se quiere definir algo que es indefinible, como el espíritu, como la felicidad, como la dicha, la verdad, etcétera, etcétera. Cuando se quiere definir como la gnosis misma, cuando se quiere definir con palabras, se deforma, se desnaturaliza, y por eso él no emitía esos conceptos. No hablaba. Ahí hay una historia como lo hicieron escribir el libro este que se conoce de Lao Tse, Tao Te Ching. Hablaremos en otra ocasión de esto. Pero entonces lo que buscamos es la fusión de la esencia que llevamos aquí con el ser interior profundo, aquel que está más allá de la mente cósmica, que está en la región del espíritu y más allá todavía, muchísimo más allá. Recuerden ustedes que el ego es tiempo y el ego es un libro de muchos tomos y que está expuesto a las leyes de causa y efecto. Es hora de que pensemos en libertarnos del karma, libertarnos de este mundo doloroso, de esta maquinaria tan infernal. Es hora de que pensemos nosotros en la dicha verdadera de la gran realidad. Y dice el maestro en esa conferencia: hay algo que debo añadir antes de cerrar esta plática. Necesitamos que ustedes aprendan a meditar profundamente, que sepan meditar. Cuando uno ha conseguido pues una verdadera concentración, llega a una verdadera dicha. Necesitamos aprender a relajarnos profundamente, y en la medida que relajamos el cuerpo, concentrarnos en esa percepción interior. Eso es lo que él le llama alerta percepción, alerta novedad. Pero eso no es teoría, eso no es venirlo a decir al podio aquí y aquí en el video. Eso hay que hacerlo, hay que vivirlo, hay que tratar de experimentarlo. Dentro de este proceso del estudio que estamos estudiando intelectualmente esto. De hecho, nos falta ir entonces a los procesos prácticos. Podemos encontrar 3 grandes objetivos de la meditación, lo que nosotros podemos lograr con la meditación. Lo primero es lograr la serenidad, el satori del Zen, y conocer la verdad, la dicha y la paz, que eso es lo que puede estar, digamos, más al alcance de nosotros y de cualquier practicante. Aquel que relaja su cuerpo, relaja su mente, relaja su corazón y llega al éxtasis, al satori.
y entonces experimenta la paz, la tranquilidad, la dicha de estar fuera de la mente, que es el primer gran objetivo. Conoce la verdad. Segundo, es un poco más especializado, hacerte consciente del conocimiento estudiado o recibido por medio de un libro, clase, etc. Lograr que lo estudiado quede en la conciencia. Y ya hay otro elemento que el venerable maestro Samael aplicaba para sus estudios. Todos nuestros libros que conocemos de él son el resultado de profundas meditaciones, horas y horas de meditación en la investigación, como un antropólogo gnóstico, investigando en los archivos acásicos de la naturaleza, penetrando en el tiempo, regresando en el tiempo, en la época de la Atlántida, en la época de la Lemuria, para traernos entonces y escribir todas esas experiencias. Cuentan que cuando él escribía los últimos libros, como La Revolución de la Dialéctica, y más específicamente el libro de Pistisofía develado, al develar el Pistisofía, el maestro Samael meditaba 7 u 8 horas al día, y el resto del tiempo entonces a escribir todo lo que vivenciaba en la meditación. Ese es el segundo aspecto, la investigación en las regiones superiores de la naturaleza, moviéndose en el tiempo, ya sea en el infinito pasado, en pasado, anterior o hacia el futuro, que es lo que viene. Y como tercero, y lo más complejo de la meditación, es conocerse a sí mismo, comprender los defectos, comprender sus errores psicológicos para eliminarlos. Ese es el camino de la perfección. Nadie va a morir en sí mismo. El factor morir de la revolución de la conciencia implica la necesidad de aprender a meditar profundamente para que la conciencia fuera del cuerpo, para que la conciencia entonces penetre en sí mismo, penetre en el subconsciente, y en los 49 niveles que tiene el subconsciente que tenemos en la mente, donde se esconde el yo. Y el yo psicológico, cualquier defecto, tiene 49 expresiones diferentes, o 49 casas o 49 cuevas donde se esconde. Pero en este proceso, el tercer proceso de la meditación, de hecho, es lo más complejo. Cuando la conciencia reconoce el defecto en los 49 niveles del subconsciente, este se elimina. Es el instante en que la Divina Madre entonces lo va a pulverizar, no tiene más que esconder, libera la conciencia que tiene dentro de él y se quema, se desintegra. Ese es el proceso del morir. Y el otro elemento entonces es la técnica. Sueño más concentración igual iluminación, dice el maestro de la síntesis. ¿Qué necesitamos nosotros? Es absurdo tratar a los estudiantes violentamente en el proceso de la meditación. Hemos pasado nosotros etapas en las cuales al estudiante que estaba, dijéramos, adormeciéndose porque empieza a cabecear dentro de eso, lo levantaban y lo ponían de castigo. Es absurdo, porque necesitamos el sueño, necesitamos el desdoblamiento para penetrar en la región molecular en primer momento. Por eso es que se necesita sueño. ¿Pero por qué se necesita la concentración? Para no caer en el sueño mecánico. No caer en el sueño mecánico. Es otro elemento por el cual el maestro Samael dice que en las salas de meditación no debemos acostarnos nosotros. Si aún sentados roncamos, ¿qué sería de la sala de meditación si todos estamos acostados? Pues, por supuesto, una sinfonía de cosas no nos convendría a nadie. Necesitamos estar atentos. La concentración en estado de acecho, observándonos minuciosamente a sí mismos. ¿Qué es lo que ocurre dentro de mí mismo? Dentro de mí mismo. ¿Qué ocurre? ¿Qué está ocurriendo? Entonces, es el segundo aspecto de la concentración, fijar la atención en un solo pensamiento
nosotros mismos. Y si eso funciona, la relajación profunda, la conciencia se despiste del cuerpo físico y con la plena atención, profunda atención, con el estrechamiento, como dice el maestro Sivananda, de la atención nos lleva a la concentración exacta y profunda. Entonces viene la irrupción de la conciencia en el mundo de la verdad, se escapa de la mente y eso es iluminación. Iluminación. Al llegar a este silencio profundo, entonces se abren las puertas del calabozo y se llega al estado de iluminación, que es lo que tanto hablaba el maestro Amitabha, o conocido como Buda. Se sintetiza: beber el vino de la meditación en la copa deliciosa de la perfecta concentración. Tenemos que aprender a hacer eso. Hecho. Por eso no hay que pensar en tanto tiempo. Si 5 minutos, excelente, pero bien hecho. 10 minutos, gracias a Dios. Y más, un poquito. Bueno, eso muy bien. Pero nosotros, como discípulos del gran maestro Samael, el quinto de los 7, no podemos, o no debemos, más bien, podemos sí, porque eso es lo que hemos hecho siempre, la mayoría hace. Entonces nos reunimos entre estudiantes gnósticos a discernir y a platicar sobre elementos, pero mentales, teóricos, intelectivos. O cuando decimos vamos a meditar, entonces todo el mundo tiene muchas cosas que hacer, o le pica todo el cuerpo, o no se puede sentar. Entonces que no somos entonces esto, no somos esoteristas. Los rudimentos en los que está cimentada la enseñanza gnóstica es la enseñanza del maestro Amitabha, el gran Buda. Y más adelante entregó la enseñanza psicológica del gran maestro Jesús de Nazaret. Y viene entonces el quinto de los 7 al final de los tiempos y sintetiza esto, la enseñanza gnóstica y todo lo que nos ha dejado. Dice: cuando hay concentración profunda, utiliza toda tu fuerza de voluntad e imaginación. La imaginación ayuda a la concentración. La concentración y la meditación llevan a cabo la construcción de una mente nueva, serena y silenciosa. Esta es la mente nueva que se necesita para que la gnosis fluya adecuadamente en nosotros. Es una nueva manera de pensar, una forma totalmente diferente, una mente renovada, un odre nuevo de lo que tanto habla el maestro Samael. Dice: con la quietud de fondo, el éxtasis será inevitable, vendrá el Satori. En tales momentos, sumergidos en el gran vacío iluminador, sentiremos como si la gota se hundiera en el océano y el océano en la gota. Cuando el pensamiento se detiene, el movimiento ilusorio de la mente también se detiene, permitiendo que la verdad aparezca y con ella la dicha y la felicidad verdadera, dice el venerable maestro Samael. Recordándoles un poco esto, un axioma interesantísimo que nosotros conocemos: la forma más elevada de pensar es no pensar, es llegar al silencio y a la quietud de la mente. Cuando se logra la quietud y el silencio de la mente, el yo, con todas sus pasiones, deseos, apetencias, temores, afectos, se ausenta. Es el momento ese en que la conciencia aparece, queda iluminada, porque las tinieblas definitivamente desaparecen en sí mismo, se ausenta el yo. Y solo en ausencia del yo, en ausencia de la mente, el Buddhata puede despertar para unirse al íntimo y llevarnos al éxtasis. Ese éxtasis es el vacío iluminador, es la penetración en el vacío, en el seno del Padre. Dice: la serenidad de la mente, en la serenidad de la mente surge la fe. La fe es sapiencia verdadera, conocimiento directo de lo real, comprensión auténtica de la ciencia universal. Y tiene unos pasos interesantísimos. Cuando el pensamiento cesa, no pensamiento primero, después se siente beatitud. Todos debemos de sentirnos unos beatos, aunque no nos unan ahí en la iglesia.
Ese es un estado de la conciencia, más allá del no pensamiento. Y luego viene la iluminación, la irrupción de la conciencia en el seno del Padre. Eso es todo. Lo que buscamos definitivamente con la meditación es escaparnos de este mundo de dolor, ¿no? Y fusionarnos en el ser, entrar al vacío, a esas regiones superiores que están más allá del espíritu en sí, más allá del espíritu. Dice, nosotros, mis queridos hermanos, necesitamos pasar más allá de todas las fuerzas positivas y negativas de la naturaleza, aún más allá de los tres factores primarios de la creación, más allá de la región del Padre del Lobo. Ese es el absoluto. Necesitamos escaparnos del intelecto, pasar más allá del cuerpo y de los afectos y de la mente. Durante la meditación necesitamos que la mente quede quieta por dentro, por fuera y por el centro, dice el maestro. Cuando la mente está quieta, viene el Tao, lo real, Dios. Entonces es lo que buscamos. Si nosotros queremos la fusión de nuestra alma con su ser interior profundo, con su Dios interior, lo único que tenemos que aprender es a meditar. A meditar. La ciencia de la meditación combinada con la respiración produce efectos extraordinarios, dice el maestro. Necesitamos escaparnos del intelecto, pasar más allá del cuerpo, de los afectos y de la mente. Y luego en la revolución de la dialéctica, la quietud y el silencio de la mente tiene un solo objetivo: liberar a la esencia de la mente para que pueda experimentar eso que nosotros llamamos la verdad. Eso es lo que busca la meditación. Eso es lo que busca. Entonces, estamos haciendo cimentando estos aspectos para que la práctica, por pequeña que sea definitivamente hecha con la mayor participación de la conciencia y se sepa qué es lo que buscamos, qué buscamos ahí. Para profundizar en esta disciplina milenaria debemos adaptar la experiencia ancestral de la meditación a la actual sociedad global y heterogénea, manteniendo puras las enseñanzas impartidas del Buda Sakyamuni, cuya metodología se ha preservado todavía, uniendo el conocimiento tradicional oriental y la visión sociocultural occidental. Es posible aplicar la disciplina meditativa de forma práctica y precisa en la sociedad actual. ¿Qué es lo que buscamos todos acá? Meditar no es ponerse en flor de loto. Esa es una posición. Pero pueden estar sentaditos en su silla, por supuesto. Porque meditar no es la posición, es un estado superlativo de su conciencia, libre de la mente y de las cadenas que arrastramos en este mundo. Necesitamos relajar el cuerpo, concentrarnos intensamente en nosotros mismos para producir la iluminación, y eso es la meditación. ¿Puede estar acostado? Sí, en su casa puede estar acostado. En una hamaca, pues ahí llega el éxtasis. En un cómodo sillón, como dice el maestro Samael, pues en un cómodo sillón, si tiene el presupuesto para comprarte esos que venden ahora un poquito caro, y si, como sea, recostado en un árbol, sentado en las piedras, sentado en la rama, en el césped, lo que sea, como sea, esas son posiciones. Lo importante es hacer todo lo que hemos estado estudiando aquí. Es aprender a liberar la conciencia de la cárcel, del intelecto, de la mente, de las oscilaciones de nuestra mente. Poner la mente en silencio, profundamente en paz, para que la conciencia se libere. Y así entonces la ciencia, luego que vamos a ver las conclusiones de la ciencia sobre la meditación, vamos a estudiar todas las experiencias que el maestro habla sobre el vacío iluminador. Tenemos que comenzar por donde tenemos que comenzar. Aprender a relajar el cuerpo y concentrarnos. Formulita, síntesis,
Sueño más concentración igual iluminación. Ese es el objeto de la meditación. Vamos a llegar hasta aquí por cuestiones de tiempo. Si hay alguna pregunta, con gusto vamos a tratar de responder.